Muy bien, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos al capítulo número 3 de estos podcasts que estamos preparando con mucho amor para cada uno de ustedes. En esta ocasión, pues tenemos como invitado a nuestro hermano Kevin del Departamento de Jóvenes. Dios te bendiga, Kevin. Qué bendición poderte tener acá con nosotros. Amén, muchas gracias, hermano Oscar. Qué bendición poder estar compartiendo acá con tu persona, y pues también le damos la bienvenida a cada uno de los que están conectando a través de Facebook, ¿verdad? Y a través de YouTube. Y es una gran bendición poder estar platicando lo que es la palabra del Señor con la finalidad de poder poner en práctica todo lo que aprendamos en nuestra vida. Así es, te recordamos que esta es una serie que tiene por nombre Hacia la Conquista. El capítulo anterior estuvimos platicando con la hermana Luisa acerca de los tiempos de aflicción, específicamente en el pueblo de Israel. También te recordamos que este 27 y 28 de noviembre ya iniciamos con nuestro congreso, nuestro sexto congreso de jóvenes, Conquista 2020. Te hacemos la invitación a que puedas asistir o bien pues te puedas conectar a Facebook para poder vivir esta gran bendición. Vamos a iniciar de lleno ya con este capítulo que tiene por nombre Libertad, y haciendo pues hincapié en el proceso que tuvo el pueblo de Israel al momento de poder tener libertad. Podemos ver que el pueblo de Israel se vio ante diferentes pues limitantes o diferentes obstáculos para poder obtener la libertad, ¿verdad? El Señor ya había escogido a Moisés, el Señor ya lo había llevado a Egipto para poder darle libertad al pueblo, pero se encontró con un faraón que no quería dejar en libertad al pueblo de Israel. Y aquí podemos ver diferentes pues situaciones por el cual podríamos pensar que el faraón no quería dejarlos en libertad. Una de ellas, la primera, que eran esclavos, ¿verdad? Claro. Eran esclavos de Egipto, eran esclavos de tipificando, ¿verdad? Aquí en el ámbito espiritual, eran esclavos del mundo, eran esclavos de actitudes, eran esclavos de costumbres, eran esclavos de muchas situaciones. Y precisamente por eso el pueblo de Israel el faraón no podía darle o no quería darle la libertad al pueblo de Israel. Entonces, yo quisiera que pudiéramos platicar acerca de eso. ¿Qué limitantes pudieran existir, verdad, en el pueblo en este tiempo, con los jóvenes, verdad, que están escuchando y que nos están viendo a través de Facebook? Esas limitantes que pueden evitar una libertad espiritual, verdad, en nuestras vidas. Claro, como lo decías, pues primeramente, cuando hay una limitante es porque tuvo que pasar un proceso en la vida de cada persona, ¿verdad? Pero también podemos analizar acá de que cuando se endurece el corazón, muchas veces no accedemos Claro. a poder aprender, digamos, el proceso, porque si de hecho estamos atravesando un desierto, proceso, llámese como tenga que llamarse, tenemos que aprender de ello para poder salir adelante. Pero vemos en el pueblo de Israel de que ellos primeramente pues estaban acostumbrados a vivir bajo opresión. Claro. Su mentalidad era de esclavos. De hecho, las costumbres de ellos estaban, para la redundancia, acostumbrados a poder estar trabajando como esclavos. Si pudiéramos analizar, tal vez no devengaban algún sueldo. Es Claro. como en este preciso tiempo, ¿verdad? Entonces, ellos estaban acostumbrados a eso. Y la descendencia, pues, que iba surgiendo, también me imagino que se estaba adaptando Sí, pues. a ese tiempo. Lo que son las costumbres, la forma de pensar. Ellos no eran libres Claro. en su pensamiento porque todo el tiempo estaban acostumbrados a ser esclavos. Entonces, Faraón los suprimía tanto que ellos a eso estaban acostumbrados. Cuando el Señor los llama a libertad, pues es con un propósito. Claro. De hecho, platicando en nuestra vida, también el Señor nos ha llamado a libertad, incluso como jóvenes, tenemos el propósito marcado en nuestra vida, Así es. pero tenemos que aprender del proceso, ¿verdad? Así es. No, y en Isaías dice, ¿verdad?, que Él ha venido a traer libertad, a dar libertad a los cautivos, Amén. ¿verdad? Creo que esa libertad, creo que es progresiva en nuestras vidas, porque primero el Señor, ¿verdad?, nos trae a sus caminos, ¿verdad? E incluso si tú, pues, no has llegado a los caminos del Señor, te hacemos la invitación a que hoy lo puedas hacer. El Señor tiene las puertas abiertas para tu vida. Pero el Señor nos trae a una libertad. Tú mencionabas en algo muy importante, en la cuestión de que los hijos venían con una mentalidad de esclavitud. Yo me pondría a pensar en eso de que los papás eran esclavos, los hijos eran esclavos, los nietos ya venían con una mentalidad de esclavitud. O sea que ellos ya estaban acostumbrados a esa esclavitud. Y que viniera en ese tiempo
pudiéramos decirlo de esta forma, ¿verdad? Un loco que diga, miren, vamos a tener libertad y vamos a salir de Egipto, vamos a salir de este lugar. O sea, nosotros aparentemente, si lo vemos ahorita en el presente, que venga alguien que nos diga, no, vamos a salir de aquí, de Esquipulas. ¿Y por qué vamos a salir de Esquipulas si estábamos acostumbrados ya a un lugar, a una cierta vida? Entonces creo que esa es una limitante también en los jóvenes, ¿verdad? O que existe en nuestras vidas, el acomodarse a cierto estilo de vida. Así es. Porque imagínate que venga alguien y te diga, mire, dice la palabra que nosotros tenemos que comportarnos de esta manera, pero ya te habías acostumbrado a un estilo de vida, o ya te habías acostumbrado a actuar de cierta manera, o a un punto muy preciso, ya te habías acostumbrado a un tipo de música, Claro. a un tipo de vida nocturna, de estilo de vida. Entonces creo que esa viene a ser como un tope, ¿verdad? Cuando llegamos a Cristo, el que el Señor nos pueda dar libertad, y creo que esto es importante poderlo mencionar. Claro, fíjate que haciendo énfasis en esto, ¿verdad? Recalcamos de que ellos estaban acostumbrados a vivir en esclavitud. Claro. Entonces, la descendencia, obviamente, podríamos enfatizarlo acá, de que en su genes ya traían el poder ser esclavos. Sí, pues. Entonces, aquí podemos ver dos puntos bien importantes. Lo que es la genética versus el entorno. Exacto. Porque si en su genética ellos ya traían el poder ser esclavos y una mentalidad totalmente para poder ser esclavos todo el tiempo, entonces el entorno también los obligaba a ellos a poder ser esclavos. Así es. Porque si nosotros podemos tener mente de conquista, pero si nuestro entorno está dándonos a entender lo que es poder ser esclavos todo el tiempo, Claro. entonces nos vamos a acoplar a Al nuestro entorno. Obviamente, pues ellos a eso estaban acostumbrados. Incluso para poder ser libres ellos, pues vemos todo el proceso de las plagas que pasaron ellos, ¿verdad? Ayer hablaba con hermana Yaslin también, un punto bien importante. Y llegábamos a esta conclusión, ¿verdad? Que tuvo que haber una muerte de los primogénitos, Sí, pues. para que el pueblo de Israel pudiera salir en libertad. Claro. Entonces, para nosotros, los que aceptamos al Señor, tuvo que haber una muerte De un primogénito. del primogénito, Así es. que es Cristo, ¿verdad? Para traer libertad a Claro. nuestra vida. Entonces, de hecho, tú joven que nos estás escuchando, Sí, claro. el Señor te llamó a libertad. Y posiblemente, yo sé que hay muchos que nos están escuchando y viendo a través de las redes, tal vez es él, el joven o la joven de que está en los caminos del Señor, Sí, pues. y la demás familia aún no. Entonces, claro. el libertador en esa familia Claro. es el joven. Claro, ahorita mencionaste algo muy, muy, muy importante de los libertadores. Incluso yo he mencionado algo siempre, que no puede existir un libertador si antes no vivió una libertad. Claro. Entonces, nosotros si queremos realmente ser libertadores, primero tiene que existir una libertad en nosotros. ¿Una libertad en qué sentido? Una libertad en la cual cuando llegamos al Señor, el Señor pueda venir y pueda quitar todas esas, la parte de cadenas, ¿verdad? Que pudiéramos tener, costumbres, actitudes, formas de hablar, formas de pensamiento que pudiéramos tener, porque de la cautividad, dice un versículo, ¿verdad? Que Él nos dio una libertad de la cautividad de Sión, que estábamos cautivos en esto, ¿verdad? Y algo importante también que mencionabas, que el faraón incluso, entre más habían plagas, entre más habían tribulaciones, a mí me impresiona algo, porque él más endurecía su corazón, dice la palabra. Entonces podemos ver este ejemplo de que no es por las pruebas que viene la libertad, porque imagínate, ahorita pueden venir pruebas económicas, pruebas sentimentales, pruebas familiares, pruebas laborales que tal vez quisieran estar agobiándonos, ¿verdad? Pero eso no nos va a dar la libertad, porque dice que el faraón, entre más había plagas, más endurecía su corazón. Entonces, lo que realmente nos va a dar libertad es Cristo, cuando nosotros doblegamos nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Y joven, nosotros te invitamos, ¿verdad? No nos podemos colocar como ejemplos, ¿verdad? Porque nosotros también fallamos de alguna u otra forma, pero invitarte a que tú puedas experimentar desde esa libertad. Si realmente quieres ser libre, libertador, tenemos que experimentar libertad antes. Amén. Y de hecho dice la Escritura en el libro de Éxodo 7:3, por acá lo tengo, menciona el Señor, ¿verdad? Yo voy a endurecer el corazón del faraón. O sea, Jehová le está diciendo a Moisés, ¿verdad? Y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto,
él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto con grandes actos de justicia. Sacaré de ahí a los escuadrones de mi pueblo, de los israelitas. Entonces, el Señor endureció el corazón de Faraón. Claro. Y todo lo que sucedió, pero lo impactante acá es de que el Señor mismo provocó que el corazón de Faraón se endureciera. Exacto. Entonces, acá podemos visualizar también en la vida de nosotros los jóvenes, ¿verdad? Recalcamos de que si no le has entregado tu vida a Cristo, que se la puedas entregar. Posiblemente el Señor ha provocado que se endurezca el corazón de tu papá, de tu mamá o de Sí, tu pues. demás familia, porque estás asistiendo a la iglesia. Tal vez en el ambiente laboral hay un poco de conflicto porque Sí, te pues. llaman el cristiano y tal vez posiblemente en algún momento dado se nos puede salir alguna mala expresión o Claro. nuestro comportamiento no es como ellos quisieran, ¿verdad? Pero es un proceso que vamos en nuestra vida. Entonces, las costumbres y las actitudes y la forma de pensar, todo eso va a ir mejorándose conforme vayamos sometiéndonos Claro. a Cristo Jesús. Así es. Porque si no nos sometemos a Cristo Jesús, entonces vamos a seguir con las mismas costumbres. Por eso dice en Jeremías 22:2, yo te hablé cuando te iba bien, pero tú me dijiste, no escucharé. Claro. Así te has comportado desde tu juventud, nunca me has obedecido. Una costumbre, entonces estamos acomodados a poder estar realizando las cosas y ya se volvió una rutina, una Sí, pues. costumbre. Entonces el Señor nos habla todos los días, Claro. de una u otra manera nos habla. Pero como ya estamos acostumbrados Sí, claro. a algo, entonces se nos hace muy difícil poder dar el paso a Así es. libertad. No, y de hecho por eso dice la palabra, ¿verdad? Despojados del viejo hombre. Claro. Despojados. Y hay un versículo que lo mencionamos siempre y yo creo que es importantísimo en nosotros, porque dice, se renueven tus pensamientos todos los días, que se renueven nuestros pensamientos. Y después dice, porque solo mencionamos esa parte, ¿verdad? Para poder entender la voluntad de Dios, que es buena, Claro. agradable y perfecta. Pero esa parte, la primera, como mencionabas, ¿verdad? Que las costumbres quizás no nos damos cuenta de ellos. Las otras personas sí se dan cuenta de nuestras costumbres, Sí. ¿verdad? Ay, aquel cómo le hace o cómo habla, ¿verdad? Pues nosotros no nos damos cuenta. Pero por eso dice la palabra que tenemos que renovar nuestros pensamientos todos los días, despojándonos del viejo hombre, ¿verdad? Entonces, ese renovar de pensamiento es algo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Claro. Porque así como las demás personas se dan cuenta de nuestro actuar, de que nuestras actitudes, de nuestras costumbres, así el Espíritu Santo también te da cuenta. Y Él sí va a ser nuestro, lo pudiéramos llamar con todo respeto, ¿verdad? Nuestro, ¿cómo le llama eso cuando están las personas? La persona que se encarga de nuestra vestimenta, de nuestra vida. Nos están midiendo. No, exactamente, entonces hay que pedirle al Espíritu Santo. Claro. Espíritu Santo, ¿qué hice mal? ¿Qué dije mal? ¿En qué tengo que tener libertad? ¿De qué me tengo que despojar? ¿De qué pensamiento me está llevando a realizar cosas que no le agradan al Señor? Entonces, para eso hay que pedirle al Espíritu Santo. Y por eso dice que al Espíritu, cuando nosotros lleguemos a la oración, tenemos que pedirle cómo orar. Sí. Porque ni eso sabemos orar, como le dijo el Señor a los apóstoles, ¿verdad? Claro. Que ni una hora pueden orar, dice. Y los apóstoles decían, enséñanos a orar. Entonces el Espíritu Santo es el que nos enseña a decirle, Señor, aquí en tu corazón, o que nos diga, ¿verdad? En tu corazón, aún tenés ese orgullo, aún tenés ese rencor contra aquella persona, aún tenés ese pensamiento con aquella persona. Entonces ahí vamos obteniendo la libertad que esperamos en el Señor, ¿verdad? Así es, y algo muy importante que mencionabas, ¿verdad? Acerca de la oración. Claro. Incluso cuando se tiene un corazón endurecido, hay como amargura Sí, en pues. nuestra vida. Y por eso te recuerdas aquel pasaje donde dice, no recuerdo exactamente dónde está, pero donde menciona que llegan al altar y lo inundan con Sí, lágrimas, pues. pero las oraciones no son exacto, escuchadas. cabal. ¿Por qué? Porque hay un endurecimiento de corazón y entonces queremos de que el Señor nos escuche, pero tampoco queremos doblegarnos al Sí, Señor. pues. Y primeramente hay que doblegarnos al Señor para que Él pueda escucharnos. Entonces, Claro. lo importante acá también es que midamos las actitudes, ¿va? Claro. Porque las actitudes del pueblo de Israel, cuando ya salieron de Egipto, las actitudes que tomaban eran un poco erróneas, o sea, negativas, pues, porque ellos estaban acostumbrados, decían, ¿verdad? Es que allá comíamos tal cosa. Sí, Viene pues. el Señor, les envió... Lo que comentabas del entorno, maná. ¿va? Claro, claro. Su entorno, correcto. Cabal. Su entorno estaba basado a la esclavitud, Claro. a la opresión,
A eso estaban acostumbrados. Sí, claro. Entonces, cuando salieron de ese entorno y se enfrentaron al entorno de libertad, no estaban cómodos. No sé, y por eso precisamente lo hablábamos con mi hermana Luisa de que ellos no heredaron, no fueron a conquistar. Claro. Porque el Señor cambió completamente esa generación. Sí. Terrible, ¿verdad? Y por eso dice la palabra, no adaptéis a este mundo, sino renovaos constantemente. No adaptéis, no adaptéis. Entonces, joven, nosotros tenemos que estar pues en el mundo, pero dice la palabra que no somos del mundo, ¿verdad? Claro, no pertenecemos Quizás vamos a tener él. compañeros, amistades que posiblemente pues no piensan de la misma manera que nosotros o no tienen el mismo sentir, ¿verdad? Pero que nosotros podamos hacer la diferencia. Claro. Que nosotros podamos hacer la diferencia ahí y nosotros inclusive también podíamos ser los libertadores, ¿verdad? Así Porque es. un día de estos, ¿qué quita que tú puedas invitar a tu amigo, tú puedas invitar a tu compañero y decirle, mira, tal vez no asistió a la iglesia en sí, pero qué bendición que aceptó al Señor. Quizás Sí. ya no lo viste, pero tenés esa convicción de que el Señor hizo la obra en él, ¿verdad? Y si nosotros podemos ser libertadores en ese momento, es importante que también podamos llevar esa libertad, ser portadores de libertad. Claro, ser portadores de libertad y más que todo en nuestra forma de pensar, ¿no? Claro. Porque tal vez estamos pasando un momento difícil en nuestra vida, pero en la juventud, en este preciso tiempo, cuesta un poco poder dominar y cambiar nuestra forma de pensar en lo que es en el área sentimental, ¿verdad? Sí, pues. Yo sé que tal vez tú y yo pasamos muchas situaciones difíciles en nuestra vida y tal vez no somos el mejor ejemplo. No, cabal. De hecho, no lo somos, ¿verdad? Pero si te das cuenta, la juventud tiene un problema en el área sentimental porque su corazón a veces se inclina más a una Sí, pues. persona. Entonces ahí se endurece el Que al corazón. Señor, ¿verdad? Y ya no buscan al Señor. Sí, pues. Entonces, joven que nos está escuchando, primeramente es Cristo Jesús. Claro. Y en segundo plano, pues ya está una relación Y sentimental. aquí podemos ver ¿verdad? el ejemplo, ¿verdad? Que si nadie puede dar libertad, si no fue libertad, nadie puede dar amor si no tiene amor también, Claro, ¿verdad? O sea, así todo es. va, miren, todo va De la directamente del Señor, ¿verdad? Sí. Entonces, si nosotros realmente queremos ser luz, tenemos que tener luz. Si queremos dar amor, pues tiene que haber amor en nuestras vidas también, por el Señor, por nosotros mismos, ¿verdad? Ese punto que tocabas creo que es importante, ¿verdad? En lo sentimental, creo que pues ahí quizás te pudieras ahorrar un montón de cosas que nos pudimos ahorrar nosotros, ¿verdad? En Sí, muchas obviamente. situaciones. Pero ahí sí que te invitamos, ¿verdad? Que tú puedas venir y buscar de esa libertad del Señor, constantemente buscar que el Señor pueda renovar tus pensamientos, pueda renovar tu vida, pueda renovar por completo, que pueda quitar de nuestras vidas ese orgullo que impide que podamos tomar esa libertad, porque a Sí. veces este ejemplo, ¿verdad? Antes decimos nosotros ahora por la nueva modalidad aparentemente, ¿verdad? Que ya no podemos pasar al altar, pero quizás el apóstol decía, ¿verdad? El pastor dice, miren todos aquellos que han tenido esta situación, que puedan pasar al altar. Y quizás ese mismo orgullo de decir, no, qué pena que me van a ver, ¿verdad? Si soy el líder. O qué pena que van a ver que si soy el Superman de ahí, ¿verdad? Ah, Pero cuando nosotros doblegamos, como decimos, esa es una actitud de doblegar y decir, yo reconozco. O sea, yo realmente, tal vez el Señor me ha dado libertad en otras áreas, pero hay una área que me está costando. Entonces, ese orgullo puede impedir que podamos tener la libertad y la verdad, pues, te invitamos a que nosotros juntos, ¿verdad?, podamos doblegarnos al Señor. sí, por eso dice la Biblia en Romanos 12:2, no vivan ya según los criterios del Claro, tiempo presente. amén. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Amén. Entonces muchas veces solo tomamos Lo último. Lo último, claro. Pero, o sea, el paso principal Claro. es no acomodarnos al Así es. modelo de este mundo. No adaptarnos, No así es. adaptarnos, ajá. Y luego, pues tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que nuestra manera de vivir Pueda cambiar. pueda cambiar. Pero entonces, muchas veces como que transgiversamos las cosas porque queremos conocer la voluntad de Dios, pero no queremos cambiar nuestra manera de Sí, pensar. claro, exacto. El pueblo salió de Egipto a libertad, pero su manera de pensar Sí, pues, se no- quedó en no Egipto. cambió, No claro, cambió. es cierto. Su manera de pensar estaba como esclavo. Sus actitudes seguían siendo de esclavos. Sí, pues. Porque el esclavo le ponen trabajo que hace un esclavo, reniega.
otra vez más trabajo, pero lo sigue haciendo. Sí, pues. ¿Verdad? Y la forma de pensar, pues obviamente era la misma. Claro. Su corazón, podemos decir, como dice la escritura, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Claro. Su corazón se quedó en Egipto. Con las cebollas, ¿no? Con las cebollas, con las carnes, con lo que ¿verdad? comían. Entonces, muchas veces, fíjate que como jóvenes, nuestro corazón puede estar en otro lugar. Sí, pues. Y principalmente nuestro corazón tiene que estar en Cristo Jesús. Así es. Porque podemos tener grandes metas, proyectos, etcétera. Inclusive en lo personal podemos tener metas en la universidad, etcétera. Sí, pues. Pero si nuestro corazón está en otro lugar, no Sí, vamos pues. a lograr todas aquellas metas, ¿verdad? No, amén. No, y la verdad que ese punto está muy bueno, ¿verdad? Porque a mí algo que no me deja de sorprender es que el mismo pueblo que tuvo la libertad no pudo conquistar. Sí. Eso me impresiona bastante, pero bueno, yo creo que llegamos ya al final de nuestro capítulo número 3. Espero haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Kevin, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Qué privilegio tan grande y es un gusto poder estar compartiendo con tu persona por acá. Amén. Y también saludamos a todos los jóvenes que están conectados y recalcando, ¿verdad?, de que Cristo nos llamó a libertad. Amén. Y si Cristo nos llamó a libertad, fue con un propósito, porque por eso dice la escritura en el libro de Romanos 8:30, si no estoy mal, Así ¿verdad? es. Que a los que llamó, perdón, a los que predestinó, a estos llamó. Así es. A los que llamó, a estos los justificó. Y a los que justificó, a estos los glorificó. Amén. Entonces fuimos llamados con un propósito. Así es. Joven que nos estás escuchando, fuiste llamado con un propósito. Amén. No importa la tribulación que estés pasando en tu vida, Cristo te llamó a libertad. Amén. Cristo te llamó para ser un libertador, pero entonces para ser un libertador, como mencionabas, Claro. tenemos que ser libres. Amén. Primeramente nosotros, ¿verdad? Amén. El propósito del Señor se va a cumplir en nuestra vida. Como recalcamos, tal vez nosotros no somos el mejor ejemplo, ¿verdad? Claro, pero por su misericordia, Pero por ¿verdad? misericordia estamos en este Así lugar y porque el Señor ha hecho cosas tan maravillosas Amén. en nuestra vida, estamos en este lugar. Entonces, qué Amén. bendición haber compartido con tu persona. No, muchas gracias. El tiempo se nos fue tan rápido. Sí, que no se siente el tiempo. creo que podríamos seguir conversando, no nos alcanza la noche, pero ya es tiempo de poder finalizar. Amén. Entonces, muchas gracias a todos los que se conectaron a través de Facebook y a través de la plataforma también del podcast. Que el Señor bendiga tu vida y te recordamos nuevamente que este 27 y 28 de noviembre Claro. tenemos nuestro Conquista 2020. Va a estar de mucha bendición. El Señor tiene preparadas muchas cosas para tu vida, para mi vida, y que tú puedas invitar a los demás, ¿verdad? Que Amén. puedan acercarse a este congreso. Que Dios bendiga mucho tu vida y nos seguimos viendo en el capítulo número 4. Amén. Bendiciones. Amén.